El placer de estar participando acá, y la idea, como decía Alejandro hace un minuto, es tener una sesión de preguntas y respuestas al cierre de las presentaciones, tanto mía como la de Leonardo, pero cualquier cosa ahí tienen mis datos de contacto. Si llegaran a querer escribirme, feliz de contestar y de seguir la conversación en otro ámbito. La agenda que tenemos para hoy, primero arrancar con una breve presentación de CRU, de la empresa, lo que hacemos, para después meternos en el tema propiamente de la presentación, que es primero una visión general del mercado de los commodities, cómo se está reaccionando la industria ante esta situación de la pandemia que estamos viviendo, qué es lo que esperamos, cómo estamos viendo la situación en CRU, y dado ese contexto, hacer foco en la minería en Sudamérica. Primero entender cuál es la relevancia, la importancia que tiene la industria en la región, y cuáles son las perspectivas dada esta situación tan volátil que estamos viendo hoy en el mundo. Vamos a cerrar la presentación con las conclusiones y los principales mensajes. Hablando brevemente sobre CRU, somos una consultora especializada en inteligencia de mercado, foco en lo que es la minería, los metales y los fertilizantes. La empresa tiene 50 años de trayectoria. Nuestra sede central está en Londres, y diría que tenemos oficinas en los principales centros consumidores o productores de commodities mineros. Básicamente contamos con 4 líneas de negocios. La primera, más importante, es análisis, equipo de expertos que realizan seguimiento a los mercados de commodities, oferta, demanda, precios, costos, y llegamos a nuestros clientes a través de un servicio de suscripción. Después, relacionado con lo anterior, la división que hace descubrimiento de precios, price assessment, donde tratamos de traer transparencia a aquellos mercados que no publican o que no tienen índices que se transen en bolsa o que sean transparentes, y se utilizan estos precios que genera CRU para contratos. Tercera división, que es donde trabajo, consultoría, nombre bastante explícito, hacemos proyectos específicos de asesoramiento para clientes, siempre en el área hasta que les comentaba, la minería, metales, fertilizantes. Finalmente eventos, un sector que hoy está bastante golpeado por la crisis, pero CRU organiza conferencias, seminarios en distintas partes del mundo, hoy en un formato más virtual que lo que teníamos hasta hace unos meses. La cobertura en términos de commodity, como pueden ver, es bastante amplia. Muchas de las cajitas de la tabla periódica es parte del scope de trabajo de CRU. Y el comentario es: todos los datos que vamos a ver en la presentación que vamos a compartir son generados internamente en la compañía. Sin más presentaciones, nos metemos en los mercados de los commodities, que es lo que nos trae hoy acá. Y para arrancar, me pareció una buena idea iniciar una pequeña sesión de macroeconomía. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado o leído esta recesión en forma de V, de U, de L, no sé, una sopa de letras parece, ¿no? La situación actual. Y como para entender un poco qué significa esto y cuál es el impacto que tiene la demanda de los commodities. Básicamente la definición de la forma de la recesión viene dado por dos factores principales. Uno es si causa un efecto permanente, una pérdida en el nivel de actividad de la economía, y dos, si genera algún cambio en la tasa de crecimiento una vez que se supera esta situación de crisis. Acá tenemos una figura ilustrativa a la izquierda que pueden ver, donde mostramos una recesión en forma de V, que es la más benigna, donde hay una caída, una recuperación, asumimos una tasa de crecimiento del 2% anual, y una vez que se supera la crisis vemos que no hay pérdida de actividad económica y la tasa de crecimiento sigue siendo la misma que teníamos antes de la crisis. ¿Qué es lo que ocurre en una recesión en forma de U? Hay una caída de la actividad, se recupera, pero no llega a los niveles anteriores, es decir, se pierde permanentemente output económico, pero la tasa de crecimiento sigue siendo la misma, del 2% en este caso, por lo tanto la línea azul y la línea roja son paralelas. Tercer caso, que es quizás el más complejo, forma de L. Hay una caída, no se recupera la actividad, y además de eso, tenemos una tasa de crecimiento menor, en este caso del 1%, y se va ampliando la brecha entre la situación pre-crisis y post-crisis. Me parece un buen ejemplo traer a colación, pensar la recesión en forma de U. Pensemos en una peluquería, corte de pelo, donde cierra la peluquería un mes, digamos marzo, y cuando abre, el cliente no va y se hace 2 cortes de pelo. Será uno, y el de marzo se perdió, entonces hay una pérdida de actividad económica. Sin embargo, una vez que
se reactiva la economía, el corte de pelo, los clientes vuelven con la frecuencia anterior. Por lo tanto, esto sería un ejemplo bastante claro, me parece, de recesión en forma de U. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque hasta el momento las proyecciones que hacemos en CRU, que son las que están atrás de nuestras estimaciones de demanda de todos los commodities minerales, precisamente es esta, una recesión, nuestro caso base por el momento es una recesión en forma de U, donde hay una caída del nivel de actividad permanente, pero la tasa de crecimiento en el mediano o largo plazo no se ve afectada. Como podemos ver, distintas regiones del mundo tienen distintas recuperaciones y la pérdida de output económico va a ser mayor o menor. Por ejemplo, en el caso de China, el forecast que tenemos es bastante similar al que teníamos anteriormente, una vez superada la crisis económica. Sin embargo, en Europa vemos que hay bastante divergencia entre el forecast anterior, el nivel de actividad, y el que vemos actualmente. Sin embargo, esta forma de U es la que hoy estamos asumiendo como caso base. Sin embargo, creo que hay bastante riesgo a la baja, hay un sesgo a la baja, y vemos tres incertidumbres principales que hoy por hoy no es posible responder. Uno es cuál va a ser la caída, cuál es el efecto en el crecimiento todavía de estas medidas de restricción y de distanciamiento social que vemos en la gran mayoría de las economías. Incluso aquí en Sudamérica todavía estamos, ¿no?, en el fondo del mar. Así que no es posible saber cuál es el impacto real de estas medidas todavía en términos de pérdida de crecimiento o de caída de la actividad. El segundo es cómo se va a recuperar la actividad una vez que se van liberando estas restricciones, que es lo que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, en parte de Asia. Y el tercer efecto, la tercera incertidumbre que nos genera todavía una dificultad en realizar estas proyecciones es cómo va a afectar la economía tener regiones con unas tasas de desempleo muy altas que hace años que no se veían. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener? También es muy difícil de medir. Entonces, esta recesión en forma de U, que hoy es nuestro caso base, tiene riesgo a la baja. ¿Y cuál es el impacto de esto en el mercado de minerales y metales? Bueno, por el momento lo que hemos visto principalmente es una caída muy fuerte de la demanda, destrucción de demanda, también una disminución en lo que es la oferta, la producción, pero sin duda el impacto por el lado de la demanda es mucho más grande y la recuperación va a ser más lenta. ¿Y esto cuál es la consecuencia que tiene? Una caída en los precios de los que son los metales industriales, los metales base, podemos decir el zinc, el níquel, el cobre, el litio también. Vemos que han tenido caídas muy fuertes, una recuperación parcial en las últimas semanas, pero de todas maneras un impacto profundo. Hay dos commodities que se destacan de estos que estamos analizando aquí. Uno es el oro, creo que es bastante natural esta reacción en momentos de incertidumbre. El oro es un refugio de inversión, es un refugio que busca a los inversionistas para tranquilizarse, para contrarrestar la incertidumbre que pueda haber macroeconómica, y esa es la reacción que hemos visto. Y el otro un poco más complejo de entender quizás es el hierro, donde el repunte en el precio obedece más a factores coyunturales de oferta, de restricciones en los volúmenes producidos en Brasil, principalmente temas meteorológicos, de lluvias, operacionales, pero los fundamentos de la demanda del hierro, que es básicamente la demanda de acero, son bastante débiles, por lo tanto creemos que puede haber una caída ahí. Entonces, en resumen, un mercado complejo en estos momentos, y los efectos del COVID en la economía y en la demanda de minerales todavía no está bien claro y puede tener más impacto en el largo plazo también. Personalmente es uno de los slides que más me gusta, los que generamos en CRU, la carrera de caballo, ¿no? Y donde vemos que el ganador en esta carrera ficticia es el oro. La idea no es ir uno por uno viendo estos gráficos, todos los números, pero me gustaría resaltar, espero que estén viendo el puntero láser, y si no lo están viendo, es la columna donde están los termómetros, donde tratamos de medir de forma conceptual el impacto en los precios en este año. En particular vemos los que están así bien abajo, está la zona congelada, son commodities que tienen proyecciones de precios de bajas anuales superiores al 15%, todos que están congelados. Varios que vemos que están un poquitito menos, que están en la zona de frío, donde las caídas son de entre el 5 y el 15%, y el único que realmente está hot en este momento es el oro, por las razones que contábamos anteriormente.
En la parte de la derecha del gráfico lo que hicimos un análisis de la caída acumulada en la demanda en los próximos 5 años, comparando nuestras proyecciones a fines del 2019 versus las proyecciones actuales. Y donde vemos que en varios commodities, sobre todo los industriales, aluminio, cobre, níquel, zinc, las caídas son bastante fuertes. Esto es volumen acumulado en 5 años, del 8%, 5%, 4%, y obedece a esta destrucción de la demanda y de output económico que mencionábamos en las recuperaciones o en las recesiones en formas de U. Un poquito distinto quizás el caso del litio, donde los fundamentos van más asociados a la electromovilidad, que creemos que después de una caída en el corto plazo se va a recuperar, pero en líneas generales, y como para cerrar un poco la sección de análisis de mercado, es un momento complejo para los commodities, precios a la baja sin duda este año, y potenciales efectos más de mediano plazo, producto de esta incertidumbre que genera la pandemia. ¿Y cómo es que este contexto afecta lo que es la minería en Sudamérica? Bueno, primero entender qué es la minería, que la importancia que tiene para Sudamérica, para nuestra región, la actividad minera. Un primer indicador es las exportaciones. Es un dato bastante duro, simple de calcular, y son los dólares de exportación que se generan con porcentaje total de las exportaciones de la región. Como podemos ver en el mapa de la izquierda, obviamente de países como Perú o Chile, es una proporción muy significativa de las exportaciones totales. En el caso de Perú casi el 60%, en Chile el 55%. Estos son datos del 2019. Pero otros países como Bolivia, Brasil o Colombia también son porcentajes bastante importantes. Y estamos hablando que la región en su conjunto exportó 113.000 millones de dólares en el año 2019. Estos son dólares frescos que ingresan, y esto da cuenta de la importancia que tiene. Hay países, por supuesto, como Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay son más bajos, pero como conjunto de la región es más de un 20% total de las exportaciones. Otro dato interesante es que el 80% de este total viene del lado del cobre, del hierro y del oro. Pero si vemos el gráfico de la derecha, también hay muchos otros commodities que son relevantes, el molibdeno, el carbón en Colombia, el zinc, el litio. Es decir, la región está bien diversificada, y el impacto que tiene a nivel de dólares frescos de exportación es muy fuerte. Ahora, este no es el único impacto que tiene la minería en la región. Y un dato muy, muy interesante que nosotros siempre tratamos de enfatizar es el impacto que tiene también a nivel de cash flow, de flujo de fondos para las economías locales. Y en CRU, digamos, calculamos esta métrica, o definimos una métrica que llamamos Host Country Cash Flow, donde típicamente se piensa que el flujo de fondos que genera la minería para el país está asociado a impuestos, que es verdad que las compañías mineras pagan mucho impuestos, pero no es solo eso, el dinero que ingresa por año de manera regular a los países, sino también, y quizás más relevante aún, la proporción de los costos operativos que se pagan a proveedores, empleados, a insumos locales. Y también la parte que queda en el país de los gastos de inversiones de capital, tanto de capital de sustaining capital como de desarrollo. Entonces estos tres elementos son los que conforman lo que nosotros llamamos Host Country Cash Flow, y que es otra métrica muy relevante que nos permite entender el impacto que tiene la minería en nuestra región. Y por eso acá el mensaje quizás es dos. Uno, que cuando uno hace el análisis del flujo de fondos descontados de un proyecto minero, el cash flow que le queda al país suele ser más alto que el cash flow que le genera a los dueños. ¿Por qué es esto? Principalmente porque las inversiones son cash flow negativos para los dueños, pero el componente local es positivo para el país. El país siempre recibe flujo de fondos, mientras que los dueños reciben el proyecto desarrollado, empiezan a tener un retorno. Y el segundo punto, bien interesante también, es esto, pensar que la minería teníamos los dólares de exportación, tenemos la cuenta de impuestos, pero también tenemos un elemento muy relevante que muchas veces pasa desapercibido y no se analiza. Y con un colega de CRU hicimos el análisis, por ejemplo, para la industria del cobre en Chile, el Host Country Cash Flow. Esto es una muestra de 10 compañías mineras que representan más o menos el 45% de la producción del país. Y acá me gustaría llamar la atención al área
azul oscura, estos son los impuestos. Como vemos, tienen una variabilidad enorme. ¿Y por qué es esto? Porque si tienen positivo en Chile, los impuestos a la minería están orientados a los resultados operativos. Entonces, dependiendo del resultado operativo, son los impuestos que se pagan. Y el caso notable es el del año 2016, que si se fijan, no hay impuestos pagados, la minería no pagó impuestos. ¿Por qué? Porque los precios del cobre fueron bajos, y las compañías en su conjunto no llegaron a generar retornos, por lo tanto, resultados operativos positivos, por lo tanto, el flujo de fondos, en realidad, que quedó en el país, es solo correspondiente a la parte local de los OPEX y de los CAPEX, que son 3.4 billones de dólares, 3.400 millones de dólares, y se pagaron 0 impuestos. Entonces, mensaje de todo esto, la minería es muy relevante en nuestro continente, por el lado de las exportaciones, de los flujos de fondos, y también pensemos estos flujos de fondos para el país, no solo desde el punto de vista de los impuestos, que puede ser volátil, sino también que es mucho más estable la proporción que queda en el país, dada la actividad minera y la proporción local de los gastos operativos y de las inversiones. Otro punto muy interesante para analizar al momento de entender la industria en Sudamérica es la posición de costos. ¿Y por qué es muy relevante esto? Pues la minería es una industria tomadora de precios. No hay ningún minero que pueda definir el precio que vende su producto, sino que viene dado por las dinámicas globales de oferta y demanda. Entonces, la ventaja competitiva más importante en la industria minera es tener una posición de costos sólida. Voy a hacer una breve explicación de los gráficos que vemos aquí. Estas son las curvas de costos de la industria del cobre, del hierro, del zinc, que CRU desarrolla internamente y que está disponible para nuestros clientes. Para aquellos que no están familiarizados, ¿qué quiere decir una curva de costos? En el eje de las X, espero que estén viendo mi puntero láser, es la producción acumulada. En el caso del cobre, estos son 23, 24 millones de toneladas, que es la producción total mundial. Y cada una de estas barras que vemos aquí, verticales, es una operación minera. En el eje de la Y tenemos el costo en dólares por tonelada. Y esta línea celeste que graficamos acá es el precio del cobre en el año 2019, que fue 6.000 y 6.017 dólares la tonelada en promedio. Básicamente la diferencia que tenemos entre esta línea y estos costos de acá, que son los costos operativos, es el margen operativo. Y como podemos ver en los gráficos, las líneas, las barras que están destacadas en celeste son las operaciones que hay en Sudamérica. Y vemos que una gran cantidad de ellas son operaciones de bajo costo, bien posicionadas, y el mensaje que es muy importante destacar acá es que estas operaciones, que en muchos casos son de clase mundial, nos dan una protección muy fuerte en ambientes de precios bajos. Van a haber muchas operaciones que van a tener que caer antes, y todas las operaciones que están en la parte baja de la curva de costo definitivamente no van a sufrir, no van a recortar producción por temas de costos o por no ser rentables. En términos de lo que es la operación y cómo han sido afectadas por la pandemia, es un tema más coyuntural. La relación o la reacción en distintos países ha variado. En general el impacto ha sido bastante limitado. Países como Perú, por ejemplo, han tenido medidas más restrictivas. Se cortó en un momento inicial a la producción para proteger por temas sanitarios. Se ha reactivado, pero todavía no está llegando a los niveles full de capacidad que tenía antes de la pandemia. En Chile, por ejemplo, prácticamente no hubo interrupciones. En Argentina también se tomaron medidas restrictivas. En Brasil, por ejemplo, hemos tenido una industria que no se ha detenido mayormente por temas sanitarios. Sí, lo que ha ocurrido es que recientemente ha habido un fallo de una corte en Brasil ordenándole a Vale detener algunas operaciones precisamente por temas sanitarios, pero no ha afectado mayormente hasta ahora los volúmenes de producción. En Chile también hemos visto algunas demoras en proyectos, en la construcción de proyectos, quizás puede venir también asociado a otros temas más puntuales, pero en líneas generales el impacto operacional de corto plazo ha sido limitado y variado por país. En este gráfico podemos ver en Chile, cobre, prácticamente no ha habido interrupciones, es el 1%, tenemos las producciones de gráfico a la izquierda de cobre, el gráfico a la derecha de litio, proyectadas para el 2020. Sí vemos que Perú, por ejemplo, como les comentábamos, ha tenido un impacto más importante, más de 200.000 toneladas de cobre, esperamos que sufran la pérdida de producción. En el año 2020 es un 8% de la producción anual.
Brasil, pocas pérdidas. Argentina, la industria del litio más afectada. Pero en líneas generales, y como mensaje, me parece que lo que tenemos que pensar es mucho más fuerte el impacto por el lado de la demanda que por el lado de la oferta. Y tanto a nivel coyuntural de corto plazo, como más estructural de largo plazo, por el tema de costos, la industria sudamericana ha respondido y va a responder bastante bien. ¿Y dónde puede estar el impacto más importante? Creo yo, sin lugar a dudas, por el lado de las inversiones. Lo que podemos ver en el gráfico de la izquierda es que Sudamérica es un destino importante de inversiones mineras. Acá presentamos una curva de lo que son las inversiones totales en cobre, oro, hierro, litio, plomo, zinc, es decir, una canasta bastante representativa de commodities, a nivel global, y vemos son números que oscilan entre 45.000 y 55.000 millones de dólares en los últimos 4 o 5 años. Y de ese total, Sudamérica ha captado más o menos un 30%. En algunos casos, con commodity de cobre, por ejemplo, son, las inversiones en la región son casi el 50% del total mundial, 46%. Pero lo que es muy interesante, y creo que esto no sorprende a nadie, pero es muy bueno verlo graficado, esta es la línea de precios, una canasta publicada por el FMI de metales base y metales preciosos, y vemos que hay una correlación muy significativa entre la forma de esta curva y la forma de la curva de inversiones. A ver, creo que a nadie sorprende que en los momentos que los precios son bajos, las compañías tratan de preservar el cash, particularmente después de la experiencia de la última crisis financiera global, han sido bastante más conservadoras las compañías mineras, pero esto es bien relevante, ¿por qué? Porque si esperamos un ambiente de precios bajos en el 2020 y quizás más adelante, producto de la pandemia, muy probablemente se vean reducidas las inversiones a nivel global. Actualmente vemos algunas demoras en proyectos que están comprometidos, pero probablemente haya más reducciones o reconfiguraciones de proyectos que hoy están en estudio en etapas más tempranas. Y acá creo, con esto un poco voy cerrando el webinar, y no quiero dar, no tengo respuesta, pero planteo la pregunta y quizás al equipo de Panorama Minero le sirve para hacer otro webinar. El desafío es cómo mantener la proporción, cómo defender el market share de Sudamérica como un destino atractivo de inversiones en un contexto de reducción probablemente de este monto total de CAPEX. Creo que ahí está el desafío principal. Como decía, no tengo respuesta, tengo algunas ideas, pero me parece el punto más destacado para dejar planteado esta presentación. Entonces, como resumen, conclusión de los temas que hemos tratado, primero, el tema de la pandemia, del COVID, generando mucha incertidumbre en la economía. Por el momento nuestras proyecciones es una recuperación en forma de U, pero creemos que hay riesgos a la baja y, como decía, incertidumbre que se pueden extender más allá del 2020. Un commodity, los precios de los commodities bastante bajos este año, y podemos ver impactos significativos también en los años futuros. Sudamérica es un destino, la minería en Sudamérica es muy importante desde el punto de vista de las exportaciones y desde el punto de vista del cash flow, que no solo son los impuestos que pagan las compañías mineras, sino los componentes local de los costos operativos de las inversiones. Y en la región está bien posicionada para capear un temporal de precios bajos, un ambiente difícil como el que estamos viendo. Los activos aquí son muy competitivos en líneas generales, y hemos visto que el impacto, en el corto plazo al menos, ha sido bastante limitado por el lado de las operaciones. Y la gran pregunta es qué es lo que va a ocurrir con las inversiones. Sudamérica es un destino importante, ha captado una porción significativa de las inversiones globales, pero la torta se va a achicar. Entonces, ¿cómo hacemos para defender ese market share? Creo que es la pregunta, y donde debería estar el foco de aquellos que participan en la industria minera. Entonces, esto es lo que tenía para compartir con ustedes, espero que haya sido de interés. Quedamos después pendientes para la sesión de preguntas y respuestas, y como decía, mi contacto está ahí, por si quieren después escribirme por fuera de este webinar. Muchas gracias, y paso el micrófono de vuelta al equipo de Panorama Minero y para Leonardo y su presentación. Muchas gracias, Víctor, por tu disertación. Previo a
a la disertación de Leonardo Viglione, quisiéramos comentar que hay un total de 165 participantes en este momento, representantes de Argentina, Australia, Chile, Canadá, Colombia, los Estados Unidos y Perú. Como bien se indicara, a continuación disertará el doctor Leonardo Viglione, quien se desempeña como socio cargo de la industria minera en PwC Argentina, y hoy ofrecerá en exclusiva un detalle del informe anual MIND de PwC, que es un informe ya consolidado, que es una carta de lo que significa el estado de la industria minera a nivel mundial, y ya creo que va por la décima edición o más, ¿no? Creo que nos podrías aclarar un poco, Leonardo, eso también. Adelante, Leo. Hola. ¿Se escucha? Espere, problemas de audio en este momento. Ahí te escuchamos bien, Leonardo. ¿Me escuchan? Bueno. Perfecto. Bueno, buenos días. Gracias, Alejandro, por la presentación. Gracias a Panorama Minero, que nos permite hoy participar de este webinar sobre la minería en el centro de la economía mundial. Hoy tengo el gusto de presentarles el informe que hace PwC todos los años acerca de las 40 compañías más importantes de la minería medidas a través de la capitalización bursátil. A través de eso vamos a ir viendo cuáles han sido las tendencias de lo que pasó en el 2009, en el 2019, y qué es lo que podemos esperar para el 2020 en adelante. A ver si la tecnología nos ayuda ahora. Vamos a pasar a la presentación. Muy bien. ¿La están viendo? ¿La están viendo? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. En este slide, a modo de resumen ejecutivo, vamos a ir viendo los temas que vamos a tocar durante nuestra presentación. Se puede hablar de que hay estabilidad financiera en tiempos de turbulencia. Hasta ahora las 40 principales compañías mineras vienen atravesando la tormenta del COVID mayormente ilesas, ciertamente bastante mejor que otras compañías de otras industrias. Por ejemplo, algunas métricas para compartir con ustedes. Los ingresos de las 40 compañías combinadas llegaron a 692 billones de dólares el año pasado. El EBITDA se mantuvo en 168 billones. Las ganancias antes de impuestos bajaron un 11%, llegando a 89 billones. Sí, lo que viene subiendo son los pagos de los dividendos a los accionistas, alcanzando 55 billones, un 25% más que el año pasado. Los programas de recompra de acciones han venido bajando un 51%, llegando solamente a 7 billones el año pasado. Y lo que sí es importante, por ejemplo, la capitalización del mercado de estas compañías al 31 de diciembre del 2019 era de 898 millones. A través de lo que pasó con el COVID, al 30 de abril de 2020, esto había bajado a 752 billones. Impresionante el impacto que tuvo esto en la destrucción de valor para las compañías. El CAPEX viene aumentando por segundo año consecutivo y llega a 61 billones. ¿Qué podemos esperar para el 2020 con el impacto del COVID? Nosotros estamos viendo que alrededor de un 6% caerá los ingresos de las compañías debido básicamente a la caída en los precios de los metales básicos, y también se va a reducir en un 20% aproximadamente las inversiones de capital en cada una de estas compañías.
Vamos a mirar también un poco qué pasó con los mergers and acquisitions en el 2019 que se espera para el 2020. Probablemente el 2020 va a ser un año más lento que el 2019, que fue un año estrella con varios grandes mega deals de más de $1 billón. Como tendencias en la industria, estamos viendo el auge de la ciberseguridad por el tema del incremento en los delitos informáticos y también todo aquello que está relacionado con ESG, responsabilidad social, ambiental y gobernanza corporativa. ¿Qué pasó con el COVID durante este periodo? Indudablemente la industria está aprendiendo del aislamiento. La pandemia está desafiando las verdades que ya estaban establecidas en la industria como indiscutibles, como las cadenas de suministro globales, operación just in time, eficiencia en inventarios a los menores niveles que se habían visto, especialización versus la diversificación geográfica, la digitalización de procesos y operación de mota. Las cadenas de supply chain globales han mostrado toda su vulnerabilidad ante el lockdown y el cierre de las fronteras que trajo la pandemia. Aquellas minas que dependían enteramente de estos esquemas posiblemente han visto sufrir sus operaciones durante este periodo. Es esperar que estas compañías en el futuro puedan lograr un adecuado balance entre las operaciones globales y el desarrollo de los proveedores locales en las comunidades en las que están trabajando para tener sus insumos. Aquellas compañías que estaban focalizadas en una sola localización geográfica probablemente han sufrido más que las que tenían portfolios diversificados. En este cuadro, lo que podemos ver es cómo el COVID se extendió alrededor del mundo afectando las operaciones. Esta encuesta surge de unas preguntas que se hicieron al 30 de abril. Posiblemente esto en junio haya cambiado un poco, pero en el mapa se distingue con colores aquellas regiones que continuaron con controles, por ejemplo en amarillo, que es en Latinoamérica, y ahí, como decía Víctor hace un rato, Brasil y Chile han estado continuando. Aquellas donde hubo cierres parciales, todo lo que está sombreado en gris, básicamente Norteamérica y gran parte de Asia, y aquellas que pararon por completo durante un periodo, las que están sombreadas en color rosa. Lo que se puede apreciar de esto es que no ha afectado solo a una región, sino que esto ha impactado a través del planeta y en todas las producciones de minerales alrededor del mundo. Pasamos al análisis financiero de estas top 40 que mencionábamos antes. ¿Y cuáles son las tendencias que estamos viendo, que han ocurrido y que van a pasar en el futuro? Una de las primeras conclusiones que podemos sacar de esto es que la industria está en perfectas condiciones para afrontar la crisis. La economía global está pasando un momento de incertidumbre luego de la epidemia del COVID. El FMI está prediciendo una contracción del 3% en la economía global. Solamente en el pasado reciente, 2 veces ocurrió una contracción global de la economía. Una fue durante la Segunda Guerra Mundial y otra durante la crisis de la subprime 2008-2009. Pero así todo, si ustedes pueden ver en el gráfico, se muestran los desempeños de las bolsas, de las principales bolsas donde operan las compañías mineras. Fíjense que la línea punteada, que son el índice combinado de la capitalización bursátil de las top 40, si bien está copiando lo que pasa en los mercados, en algunos mercados está performando mejor todavía, por ejemplo el mercado canadiense y el mercado australiano. En este análisis financiero también hay algunas tendencias que podemos ir destacando. El incremento de los revenues de las compañías combinadas no se ve reflejado en los resultados y en el EBITDA, ya que hay algunos hechos excepcionales que pasaron durante el 2019 que impactaron esto, por ejemplo,
el accidente de Vale con Brumadinho y algunos impairment de assets que han hecho las compañías que tuvieron un efecto de 14 billones de dólares afectando ambos índices. También podemos observar que el CAPEX se ha recuperado desde los años de la sobreinversión relacionada con el ciclo de superprecios del inicio de la década que está concluyendo. Por segundo año consecutivo está subiendo el CAPEX. En la última columna del 2020 vemos cómo todo esto se empieza a ralentizar. También el proceso de reducción de las deudas corporativas que se llevó a cabo en años anteriores contribuyó al mejoramiento de los flujos de dinero libres para que puedan pagar las compañías los dividendos a los accionistas. Esto es algo que está en el mayor nivel de los últimos 5 años. Fíjense que durante del 2011 al 2014 esto se mantuvo, luego con la crisis crediticia que tuvieron las mineras, con el corte de las líneas de crédito y el desendeudamiento que tuvieron que hacer, esto baja y comienza a recuperarse a partir del 2017. Mirando un poco cómo ha sido la estructura de los ingresos de estas 40 compañías principales, podemos decir que ganaron un 4% más que respecto al 2018, básicamente por el aumento de los precios de los metales básicos. La contribución del carbón estuvo en línea con otros años, y la estrella fue el mineral de hierro, que creció al máximo de los últimos 5 años, llegando a $130 por tonelada. Este precio del mineral de hierro básicamente creció impulsado por la escasez de producción, por los hechos que comentábamos en Brasil, aunque después de dicha suba se vio atenuada por una menor demanda originada, entre otras cosas, por el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los demás minerales, como se puede apreciar en el cuadro, han mantenido bastante su participación dentro de los ingresos combinados. Como mencionábamos antes, las inversiones en CAPEX han continuado creciendo. Las compañías impulsadas por un sólido desempeño y confianza en el largo plazo han seguido invirtiendo. La inversión en capital llegó a los 61 billones de dólares. Esto es un 11% más que respecto al 2018. Los proyectos de capital, esto es muy importante, han sido financiados en gran medida por los flujos de las operaciones y la deuda a largo plazo. Las propias compañías empezaron a generar mucho más dinero para poder invertir y no tener que endeudarse o pedirle capital a los accionistas. También, como mencionábamos, el pago de dividendos alcanzó el máximo en los últimos 5 años, llegando a 55 billones de dólares. Esto es un 25% más que en el 2018. También es cierto que hay algunas compañías que han hecho importantes reestructuraciones de capital durante el 2019. Por ejemplo, BHP tuvo 5.2 billones luego de la venta de activos de petróleo y gas para distribuir a sus accionistas. Río Tinto tuvo 5 billones de dólares también luego de las ventas de sus activos de carbón. Importante destacar es que durante el 2020 también las top 40 continuaron anunciando y pagando dividendos a los accionistas. Esto realmente lo hace bastante único a este comportamiento, ya que en otros sectores de la economía, como el sector aerocomercial o el retail, o se han pospuesto directamente, se han cancelado los pagos de dividendos por este año, debido a que las compañías prefieren mantener caja por cualquier incertidumbre que te llegue a pasar en el negocio. Basado en el análisis de modelos predictivos propios, anticipamos que para nosotros en el 2020 la caída de ingresos de las compañías a raíz del COVID puede llegar a un 6% anual. Básicamente por la reducción de los metales, de los precios de los metales básicos. También va a disminuir el EBITDA y va a caer alrededor de un 20% la inversión en CAPEX. Entendemos que probablemente
las mineras van a priorizar la producción por sobre la inversión de capital con fines expansivos. Esta reducción esperamos que sea solamente temporal y basada en los fundamentals de la industria, esto retomará su ritmo del 21 en adelante. ¿Qué pasó en el 2019 y qué puede pasar en el 2020 en el sector de mergers and acquisition para el sector minero? Claramente, el 2020 no luce un año para los meganegocios como fue el 2019. En el 2019 hubo 5 megadeals de arriba de $1 billón, destacándose entre ellos la adquisición de Goldcorp por Newmont, las operaciones de Kirkland Lake, Zijin Mining, Jiangxi Copper y Lundin. Fíjense que durante el 2019 hubo 4 operaciones básicamente de oro y una de cobre que estuvieron dentro de este grupo. Importante hablar de la composición geográfica, porque de estas operaciones, 4 fueron internacionales y una se dio dentro del país. Creemos que en el 2020 va a ser un año más lento en materia de mergers and acquisitions comparado con el 2019, sobre todo para transacciones a gran escala. Este año, los deals al mes de mayo habían totalizado solamente $5.3 billones hasta este momento. Creemos que hay un nuevo escenario entre los mergers and acquisitions. Si bien las compañías se encuentran bien posicionadas para hacer adquisiciones, probablemente los accionistas no están deseosos de invertir en nuevas compras debido al nivel de incertidumbre y prefieren focalizarse en proyectos que sean complementarios, más pequeños o más baratos, o la renovación de la tecnología. Esto se ve porque en los primeros 4 meses de 2020 las mineras buscaron casi un 40% menos de capital entre préstamos y acciones del mercado comparado con el mismo periodo del año anterior. Las restricciones a los viajes, las barreras sanitarias impuestas por los países, claramente están obstaculizando llevar a cabo los procesos de due diligence para compra de nuevos proyectos. Es por eso que la búsqueda de proyectos locales baratos para anexar a las operaciones actuales vemos que va a ser la tendencia que va a reinar durante todo este año posiblemente. En PwC lo que estamos viendo también, una de las grandes tendencias que está surgiendo en la industria es lo que está relacionado con el delito informático y la ciberseguridad en las compañías. Arrancamos con una pregunta que es, ¿este no será un blind spot para la minería? Esto está basado en unas preguntas que se hicieron durante el foro de Davos, allá por enero del 2020, que parece bastante lejos hoy, donde solamente el 12% de los CEOs de las compañías mineras reconocieron estar preocupados por la ciberseguridad en sus empresas. La media de los CEOs consultados durante toda la encuesta daba que el 33% de ellos estaba preocupado por este tema. Y si lo focalizábamos en las compañías de energía y servicios públicos y recursos, excluidas minería, esta media estaba entre el 26 y el 32, bastante coincidente con la media global. En minería, el interés sobre este tema va cayendo año a año, pasa del 21 al 14 y luego al 12 en el 2020, mientras que los delitos informáticos denunciados contra mineras subieron 4 veces en el mismo periodo. Esto está de acuerdo a un estudio que hizo Verizon en Estados Unidos. Los ataques informáticos sobre las operaciones, tales como pueden ser contra los controles de ventilación, el control de los molinos, el monitoreo de los tailings, pueden ser críticos para cualquier operación minera. No necesariamente los ataques van a ser por dinero. También pueden ser que haya activistas radicales atrás de estos delitos.
La ciberseguridad debería estar en el centro de la estrategia de seguridad de las compañías. Para tener una idea de los números involucrados, el costo promedio de un ciberataque es de $4 millones, de acuerdo a estudios del Gartner Group. Pasan alrededor de 200 días antes de que la compañía detecte la intrusión. Y luego lleva más de 70 días reparar los daños causados. Imagínense el daño que le puede hacer eso a un proceso como el minero, que es continuo. La inversión mundial en ciberseguridad en el 2019 creció de 101 billones a 124 billones. Las empresas mineras que buscan ser seguras en términos cibernéticos deberían estar pensando en 3 cuestiones claves. ¿Este tema está identificado como un problema por la alta gerencia? ¿Tratamos a la ciberseguridad como un problema que sea algo más que del IT Department? ¿Y las compañías están preparadas para defenderse de un ciberataque? Un ataque cruza la organización en todas sus partes. Va a tocar IT, legales, public affairs, producción, todos se van a ver involucrados en el momento que ocurra. El aumento del uso de las operaciones remotas, redes interrelacionadas dentro de la compañía para conectar los sites con la casa central, con terceros proveedores, aumenta el riesgo de los ataques informáticos. El ADN de la industria se basa habitualmente en la seguridad de la operación. Las mineras deberían aprovechar su sólida cultura de seguridad para también incluir esto adentro para la ciberseguridad. Otra tendencia que venimos observando son todos los temas relacionados con responsabilidad social, ambiental y gobierno corporativo. ESG en sus siglas en inglés. Acá la discusión se centra en quién es transparente y quién es responsable por esto. Brand mining y licencia social tienen una relevancia cada vez mayor en la discusión sobre la industria. Los stakeholders muchas veces consideran que las mineras son empresas colectivas y no individuales. Como resultado, las acciones de cada una de las mineras tienen un impacto directo sobre la licencia social para todo el sector. Es cierto que cada vez comienza a haber una presión más grande de los accionistas sobre la industria. Se puede citar los casos de BlackRock o Sovereign Fund de Noruega, que retiraron sus inversiones de las compañías que operan en carbón. Las partes interesadas quieren que la sustentabilidad sea el motor de la empresa y no un extra opcional. Del análisis que hemos hecho sobre las revelaciones de ESG de las top 40, 11 compañías solamente ponían key factors dentro de sus informes. 25 compañías ponían un solo key factor. Cuando hablamos de key factor, podemos mencionar que estén definidas las obligaciones y los objetivos relacionados con ESG, que se hayan establecido KPIs y reportes relacionados con esos objetivos, y que haya un link entre el cumplimiento de los KPIs y la performance del management. Un tema más que importante es que la minería hoy no tiene una norma a través de la cual se pueda reportar de manera uniforme. Cada compañía tiene su propio estándar y cada compañía arma sus propios indicadores. Hay algunas iniciativas como la del World Council de armar estándares para definir qué es una minería responsable, pero eso todavía son esfuerzos que no están unificados. Es importante que la industria empiece a pensar en esto, porque si no va a haber alguien que va a venir de afuera y va a poner esos propios estándares. Para ir finalizando nuestra presentación, les queremos dejar algunas conclusiones claves y dejarles conceptos que nosotros creemos importantes. Indudablemente, las compañías van a salir fortalecidas de las lecciones aprendidas por el COVID. Mantener las medidas de seguridad apropiadas, transferir el conocimiento de las minas que han sido visitadas por el COVID,
y continuar brindando apoyo y colaboración significativos a los gobiernos y las comunidades para impulsar la recuperación son cosas que seguiremos viendo en el futuro. Los balances de las compañías están muy sólidos y las ponen en una posición envidiable. Una aplicación eficiente de los fondos generados a las inversiones de capital y a los retornos a los accionistas va a asegurar liquidez suficiente para poder sobrellevar los efectos de la pandemia. El foco en la administración de riesgos continúa siendo clave. Poderse centrar en los procedimientos de administración de riesgos para minimizar interrupciones futuras va a ser un tema core en cada una de las operaciones. Administrar la fuerza laboral hacia la nueva modernidad. Continuar con el impulso de la automatización que ya se está dando. Poner la ciberseguridad como un foco de atención va a ser muy importante para las compañías. Seguir trabajando en la transparencia y definición de los proyectos y los objetivos en ESG va a ser muy importante, así como trabajar sobre una norma global que permita la medición uniforme para las compañías. Estos son los que queríamos dejarles de PwC. Les agradecemos muchísimas la participación de todos ustedes y quedamos a disposición, como dijimos antes, para la ronda de preguntas que viene. Muchas gracias, Leonardo. Y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. En primera instancia hay unas preguntas para Víctor. Por un lado, Víctor, consultan ¿cómo se espera que el COVID-19 impacte en la estructura de costos mineros y por ende en su EBITDA? ¿Cuáles son los costos más impactados? Bien, gracias. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Bueno, primero, a ver, la manera difícil hacer generalizaciones, obviamente cada operación tiene su propia estructura de costos. En líneas generales, a ver, en el corto plazo hay impactos positivos, en la mayoría sobre todo si pensamos en la región en Sudamérica, porque las monedas locales han devaluado. Entonces, esta devaluación de la moneda local, dado que los commodities se venden en dólares, la estructura de costos en dólares, en temas como principalmente la mano de obra, pero también insumos locales, se abaratan. Entonces esto tiene un impacto positivo. Y el segundo efecto positivo, es decir, en baja los costos, viene por el lado de los combustibles. Sabemos, el petróleo ha estado bajo presión últimamente, y por lo tanto estas son buenas noticias para la industria minera que tiene la cuenta de energía dolarizada. Entonces, cuando baja el precio del petróleo, mejora la situación de costos, o sea, esto en el corto plazo. Ahora, también bajan los precios, ¿no? Entonces, cuando bajan los precios, hay que ver si la caída de los precios es más alta que la mejora en los costos. Entonces, la ecuación de cómo se impacta el EBITDA es más complejo. Y además, para el EBITDA también tenemos que tener en cuenta no solo los cash costs, sino los costos también de sustaining capital, que nosotros también en CRU medimos. Y en este caso, ahí la cuestión es un poco más complicada. Entonces, son grandes gastos de capital asociados a mantener una operación minera funcionando a los niveles, mantener los niveles de producción. Y en este caso son, digamos, gastos que se pueden postergar en el corto plazo sin afectar demasiado la producción en el corto plazo, pero que tienen consecuencias más a largo plazo, ¿no? Cuando uno suspende inversiones que son necesarias, pero dice, bueno, por este año manejo un poco mejor la caja y el año que viene se pueden ver afectados atrás. Entonces, la cuestión de cómo va a salir el EBITDA es complejo. Ahora, si te caen los precios 30%, lo más probable es que tu EBITDA se vea afectado negativamente y se vea parcialmente compensado con estas caídas en los costos que mencionaba, por tipo de cambio, por combustibles y quizás por diferir algunos gastos de capital que no sean críticos para el funcionamiento de corto plazo de operación. No sé si con eso respondí, calculo que sí. Perfecto, Víctor. Hay otra pregunta para vos de parte de Tomás de Pablo Sousa. ¿Para cuándo CRU considera o proyecta la recuperación del litio en términos de tiempo, si bien tuvo en las últimas semanas un rebote significativo?
Sí, gracias, Tomás, un conocido, un amigo de la casa. A ver, digamos, el litio obviamente es uno de los que más ha sufrido. Como comenté que el último año ha visto caídas importantes en su precio. eh, y es volátil, digamos, la demanda hoy está bajo presión, porque, bueno, está esta crisis económica en un mercado chico con una demanda viniendo de un mercado más nuevo, como es el de los vehículos eléctricos, se puede ver afectado. Estamos viendo una recuperación más en el largo, digamos, unos 3, 4 años, o sea, no tengo el número exacto, Tomás, después si querés conversamos offline y te puedo dar un poco más de detalle. Los fundamentos, creo yo, que son sólidos en el mediano, largo plazo, pero en el corto plazo hay presión, vemos demoras en los proyectos que deberían haber entrado, inversiones que se van postergando. Hay que aguantar. Como te decía, la demanda más adelante va a haber un crecimiento, hay necesidad de litio, los fundamentos son buenos, pero la recuperación todavía creo que va a tardar, y esta crisis obviamente del COVID es un poco más incertidumbre a un mercado que, te digo, todavía es volátil y es incipiente el crecimiento y muy digamos, susceptible a estas variaciones que pueden ocurrir en el corto plazo, dada que la demanda está asociada a segmentos nuevos como el de los vehículos eléctricos. Muchas gracias, Víctor. Aquí hay un par de preguntas para Leonardo también. Daniel Bosque de Mining Press consulta: en el contexto actual de la minería mundial, ¿cuáles son las fortalezas, debilidades y oportunidades de Argentina a la luz de la crisis económica y financiera y las incertidumbres del rumbo político? Bueno, gracias Alejandro por la pregunta. Buenos días, Daniel. A ver, ¿cuáles son las oportunidades? Las que todos conocemos. Hay grandes proyectos que están siempre por salir. Indudablemente la incertidumbre económica no ayuda, pero digamos, como siempre, esta es una industria de largo plazo, con lo cual los minerales están, esos grandes proyectos de cobre que tenemos dando vueltas, el litio indudablemente va a ser una de las estrellas. Tiene el enfoque que está tomando hoy la actual administración de ir proyecto por proyecto es interesante, es algo que no habíamos visto en el pasado, planteando que tiene que salir un proyecto para que por atracción salgan los demás proyectos. En el mundo hoy hay incertidumbre en todos lados. Tal vez en Argentina pueda haber un poco más de incertidumbre, pero no hay nadie que esté afuera del problema. Con lo cual, yo creo que arreglando algunas variables macroeconómicas, Argentina va a tener muy, muy buenas posibilidades de recibir inversiones, sobre todo en cobre y litio. No sé si con eso te llegué a contestar lo que estabas preguntando. Gracias, Leonardo. Hay otra pregunta para vos de parte de Rolando Dávila, también trasladable también a Víctor. Consulta que el COVID ha presentado una oportunidad para demostrar que una vez más la minería es un gran aliado para las comunidades en situaciones críticas a través de sus programas de desarrollo comunitario. ¿Cómo creen que se puede aprovechar en temas de licencia social, considerando que este ítem es el, entre comillas, riesgo para la minería? Perdón, ¿podrías repetirla, Alejandro? Porque no llegué a escuchar la última parte. Sí, cómo no. Rolando Dávila formula y consulta que el COVID a demostrar que una vez más la minería es un gran aliado para sus comunidades en situaciones críticas a través de sus programas de desarrollo comunitario. La consulta: ¿cómo creen que se puede aprovechar en temas de licencia social, considerando que este ítem es el, entre comillas, riesgo para la minería?
Ha habido, por lo menos yo puedo hablar de lo que ha pasado en Argentina, ha habido grandes inversiones en las comunidades, apoyando a las comunidades durante esta pandemia, que ha mejorado mucho en esos lugares la percepción de la minería. En otros lugares, por ejemplo, Anglo, en varios lugares del mundo, ha seguido pagando a todos los proveedores por más que no estaban trabajando a fin de mantener vivas las empresas. Eso indudablemente está haciendo mucho para construcción de imagen de la minería alrededor del mundo. Focalizado en Argentina, indudablemente todavía hay cierto bolsón de resistencia, más eso debería empezar a cambiar a través de esto. Gracias, Leonardo. Una consulta que es para los dos, de parte de Ana Gil. Fórmula que si bien el oro es el commodity más importante, incluso usado para reserva de los bancos, ¿cuál es el comportamiento y la proyección para el caso de la plata? ¿Cuál puede ser el forecast? A ver, la tomo sin ser experto, digamos. Después, si quieren, no sé, Ana, creo que era la persona que formuló la pregunta, después podríamos puedo pasar más detalles. A ver, en general, sí, lo que hemos visto ahora es como una, digamos, separación entre el precio del oro y el precio de la plata. El ratio ha superado históricamente, ustedes están en el rango de 50-60, y hoy está más de 100, o llegó hasta más de 100, y debe ser un poco difícil de explicar. Como decíamos, el oro ha actuado como refugio de inversión, y en esta incertidumbre es el instrumento por excelencia, o uno de los instrumentos por excelencia donde los inversores van cuando hay turbulencia, y eso ha disparado el precio. En el caso de la plata, el uso industrial es más importante que el uso como reserva de instrumentos de inversión. Entonces dice que es un 60 por ahí por ciento de la demanda tiene una aplicación industrial. Entonces, estrictamente hablando, es más un metal industrial que un metal precioso, un metal de inversión. Las perspectivas por el momento, que el precio siga relativamente deprimido, entiendo que más en el mediano plazo debería recuperar, y nosotros, o sea, justo está la casualidad que hace un tiempito trabajé en un proyecto que miraba el oro y la plata, entonces tengo más o menos frescos los números, que más en el mediano largo plazo estamos viendo que vuelve a esos niveles históricos de 60, 65%, 65 veces el precio del oro del precio de la plata. Ahora, si quieren más detalles específicos, Dona, no sé, después te puedo escribir o escribime y te doy un poco más de background. Eso es lo que te puedo decir ahora, sí, lo que se me viene a la cabeza. Gracias, Víctor. Leonardo, en función de tu presentación y hablando de fusiones y adquisiciones, ¿considerás que se puede dar el escenario para fusiones de menor escala, de mediana escala, y para un mejor posicionamiento en el mediano plazo de las empresas que puedan combinarse? Sí, indudablemente nosotros hacemos ese análisis sobre las primeras 40, como mencionaba antes, pero hay una etapa entre las 41 y las 60, donde hay varias compañías que están operando en Argentina, que realmente se las ve con una muy sólida posición de caja, que posiblemente durante este año empiecen a comprar proyectos para poder subir a ese grupo de las 40. Vuelvo a lo anterior, no van a ser mega deals, pero hay muchas compañías dando vueltas y mirando proyectos, porque en estos momentos la caja, como dicen los canadienses, cash is king. Que tenga plata va a poder comprar, y posiblemente vaya a poder comprar bien. Gracias, Leonardo. Una pregunta también, tanto para vos como para Víctor. Y en función viendo lo del Top 40, ¿consideran que los consorcios o los conglomerados chinos pueden ser los grandes actores para impulsar proyectos de clase mundial, al menos en el caso del cobre?
Mira, de lo que estábamos mostrando en la presentación, de los cinco megadeals del 2019, 2 fueron hechos por compañías chinas. Indudablemente, ellos están recorriendo el mundo, tienen caja y tienen ganas de comprar. Y están centrados básicamente tanto en oro como en cobre. Eso es una tendencia que se viene viendo en los últimos años. Y son compañías que calificarían en nuestros países como compañías provinciales. Salen a comprar porque tienen mucha caja. Si puedo agregar, sí, tiendo a compartir Víctor. esa visión. Sí, tiendo a compartir esa visión. Son compañías que son activas en el mercado y probablemente haya una ola, no sé, o haya cierta actividad y no sería extraño ver a los chinos continuando esta tendencia que no es nueva, que viene ya de hace varios años de invertir y de asegurar el suministro de materias primas. Muchas gracias, Víctor. Agradecer obviamente a Leonardo y a Víctor por la disertación y por las respuestas a las consultas formuladas. También agradecer a las 165 personas que hemos tenido en este webinar, con miembros representando a países como Argentina, Australia, Chile, Canadá, Colombia, México, los Estados Unidos y Perú. Obviamente que en función de lo presentado tanto por Leonardo como Víctor, se abre una gran oportunidad para Sudamérica, para el desarrollo de sus proyectos, y por supuesto que hay una ventana de oportunidad en función de sus bajos costos, de la geología favorable, y por supuesto que aplicando las políticas de Estado sirvan para atraer más capitales y obviamente que ello redunde en el desarrollo económico y social, principalmente de las comunidades aledañas y cercanas a los emprendimientos. Leonardo, Víctor y a las 165 personas, muy agradecidos desde la organización de Panamá Minero. Y por supuesto, estaremos trabajando en otro nuevo webinar, los haremos saber en el corto plazo. Así que agradecer a todos y a cada uno de los aquí presentes y bueno, será hasta un próximo webinar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.